Análisis de la capacidad aeróbica y la fuerza muscular presentado por Lorena Borda y Juan David Gavides. Las pruebas realizadas fueron las siguientes. En el familiar 1, con capacidad aeróbica, se realizó el test de Cooper. En el familiar 2 se realizó la caminata de 6 minutos. En el familiar 1 y en el familiar 2, para fuerza muscular, se realizó flexión de pecho, de brazos, flexión de abdomen y press de banco. El test de Cooper es una prueba que evalúa el consumo máximo de oxígeno de la persona sana y que realiza actividad física de manera indirecta. Se decidió realizar el test de Cooper dado que nuestro paciente presenta un antecedente de esguince de tobillo que está mal recuperado, rehabilitado, y el test de caja implicaría mucha carga sobre el tendón y pues nos afectaría tanto el balance, el control postural y la fuerza. Nos daría un riesgo de presentar alguna lesión y por eso estamos en realizar este tipo de test. Para que no incurra tanto en las capacidades de la familiar, sería que las medidas fueron la distancia recorrida de 3.5 metros, el tiempo de 12 minutos, el total de vueltas de 145, la intensidad del esfuerzo percibido en la escala de 0 en reposo y de 4 al finalizar la prueba, que significa algo pesado. La frecuencia cardíaca antes de iniciar la prueba fue de 82 latidos por minuto, la tensión arterial de 108 sobre 64 milímetros de mercurio. Al finalizar la prueba, la frecuencia cardíaca fue de 142 latidos por minuto y la presión arterial de 112 sobre 72 milímetros de mercurio. Tanto cardíaca como la presión arterial se elevaron a los 5 minutos después de finalizar la prueba, pero pues esto se asocia al dolor que estaba presentando la paciente en el tobillo después de haber realizado la prueba y durante la prueba, porque a partir del minuto 6 empezó a presentar dolor de tobillo, entonces eso se asocia a que el dolor genera una respuesta a nivel vasovagal o a nivel del sistema nervioso central y esto nos va a generar que se aumenten los signos vitales. Los resultados de las pruebas nos dieron un VO2 máximo de 11.331 mililitros sobre kilogramo por minuto, la frecuencia cardíaca máxima nos dio 205 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca de reserva fue de 123 latidos por minuto y la intensidad del trabajo fue del 48%, lo que nos indica que es una intensidad muy mala. En cuanto a la distancia recorrida, se multiplicó la cantidad de vueltas por la distancia que se hizo en la prueba. En cuanto al familiar 2, realizamos la caminata de 6 minutos y esta evalúa de forma integrada la respuesta de los sistemas respiratorio, cardiovascular, metabólico, musculoesquelético y neurosensorial al estrés impuesto por el ejercicio. Se decidió realizar el test de caminata de 6 minutos dado que el test de banco dificulta la condición patológica de la paciente, que es una arritmia cardíaca, las venas varices, lo que puede ocasionar una mayor presión en los miembros inferiores y causar una lesión. Por ende se decidió realizar esta prueba ya que indica menos esfuerzo en la paciente. El BOR en reposo y al finalizar la prueba en reposo dio un BOR de 4 y esto se debe a que la paciente presentaba cansancio mental por problemas emotivos por la condición de salud de su padre, afectando así su condición física. Recorrió una distancia de 560 metros y en un tiempo de 6 minutos y en el BOR máximo al finalizar la prueba fue de 3. Tuvo una frecuencia cardíaca en reposo de 79, una presión arterial de 116/60, están parámetros normales. Y la frecuencia cardíaca al finalizar la prueba fue de 74 latidos por minuto y la presión arterial al finalizar la prueba después de 5 minutos fueron de 110 sobre 80 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que los signos se estabilizaron al finalizar la prueba. En cuanto a los resultados de las fórmulas, podemos observar que el VO2 máximo fue de 20,7 mililitros sobre kilogramos por minuto o sobre minuto, lo cual fue un resultado escaso. La frecuencia cardíaca máxima fue de 177.9 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca de reserva fue de 98.9 latidos por minuto y la intensidad del trabajo fue de 7%. Esto quiere decir que es muy suave. Vamos a hablar de las baterías de fuerza muscular. En esta realizamos flexión de pecho, flexión de abdomen y press de banco. Las flexiones de brazo o de pecho en un minuto evalúan el nivel de fuerza y resistencia en los miembros superiores. Las flexiones de abdomen en un minuto evalúan la potencia de los músculos abdominales y la zona core. Y el press de banco mide la fuerza y resistencia muscular de los glúteos e isquiotibiales.
Bueno, en cuanto a los resultados de las pruebas de fuerza, encontramos que en flexiones de brazo realizó 1 minuto 31 flexiones. Esto nos da como resultado excelente. En flexiones abdominales en 1 minuto realizó 23 abdominales, lo que nos da un resultado muy bueno. Y en elevación doble de piernas, extensión de cúbito prono, nos dio un total de 30 segundos, pues lo que ya mantuvo las piernas elevadas, lo que nos da un percentil de 25, que es un percentil muy bajo. Aquí podemos analizar que la pérdida de la fuerza muscular en los miembros inferiores también puede ser debido al esguince de tobillo, ya que no ha podido realizar unos ejercicios acordes para mantener la fuerza en todo el componente o el tren inferior, y por esa razón al realizar la prueba en pronosupinación se encontró un percentil muy bajo o bajo, pero por el contrario en miembro superior se encontró un percentil adecuado. O sea, quiere decir que el paciente ha trabajado muy bien lo que es el miembro superior y el resultado de aquí hizo 25 flexiones de brazo y 25 abdominales, lo cual nos da en los dos resultados excelentes, y una elevación de doble de piernas extendidas en decúbito prono, las mantuvo en 66 segundos, lo que da un percentil de 50, lo que quiere decir que es un resultado muy bueno o excelente. Estos resultados se deben a que la paciente hace actividades en el hogar como el aseo, trabajar, sacar a la mascota, cuidar a su padre, lo que da una evidencia de un componente muscular activo y en condiciones excelentes, lo que nos da parámetros adecuados. También no se debe al factor nutricional o a los componentes nutricionales de la paciente, ya que pues tiene una dieta hiperproteica, o sea que es rica en proteínas. Pasaremos al análisis fisiológico de las pruebas de capacidad aeróbica y de fuerza muscular en ambos familiares. Comenzaremos con Verónica Sofía Roncancio Vaquero, quien es la familiar 1, es una mujer de 18 años con un estado de salud óptimo. En la siguiente diapositiva vamos a explicar la capacidad aeróbica. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta paciente tiene un antecedente de esguince de tobillo y al realizar la prueba trotando, se genera una presencia de dolor en el tobillo a partir del minuto 6 de la prueba. Esto nos aumenta la tensión ligamentaria, generando un aumento de la carga que imprime el ligamento. A su vez, esto aumenta la presión sobre la articulación peroneo-astragalina, llevando a una disminución de la intensidad con que se realiza la prueba, y esto nos lleva a un deterioro progresivo en la ejecución del test. Todo esto altera los estándares y parámetros normales de la prueba, llevando a una disminución del VO2. En la siguiente diapositiva hablaremos de otro factor importante para la disminución de esta variable. Entonces, también pues por la presencia de dolor encontramos que hay una activación del sistema nervioso central. Esta activación hace que se activen las neuronas del asta dorsal, llevando a una sinapsis de la somatoneurona del asta anterior y las neuronas simpáticas del asta anterolateral, llevando a cambios en el tono muscular, generando una respuesta suprasegmentaria a nivel del tallo cerebral, del tálamo, hipotálamo y diencéfalo. Esto nos lleva a una estimulación de los centros respiratorios, generando hiperventilación y vasoconstricción. Y estas dos variables nos llevan a una disminución del VO2. Pasaremos a hablar de la fuerza muscular. Todo esto también lo relacionamos
a el esguince de tobillo. Entonces, deducimos que la paciente tiene un déficit propioceptivo y neuromuscular. Esto nos lleva a un aumento en el desequilibrio del tobillo, generando un aumento de la lesión en el ligamento, nervio y tejido músculo tendinoso, llevándonos a un retraso en la activación de los músculos peroneos, y esto va a producir debilidad muscular. Esta debilidad muscular nos va a generar fatiga y dolor, así como un resultado bajo en la ejecución de la prueba de press de banco. Este dolor nos va a llevar a una disminución en la realización de ejercicios en miembro inferior y actividad física en general, lo que nos va a ver comprometido la disminución o el consumo de oxígeno. Y el resultado bajo en la ejecución de la prueba de press de banco nos lleva a una disminución de la fuerza muscular. Ahora pasaremos a hablar de la familiar número 2, quien es la señora María Isabel Gutiérrez Durán. En ella, en la prueba de capacidad aeróbica nos arrojó las siguientes análisis. La paciente tiene una arritmia cardíaca, o sea, es un antecedente patológico importante, y esto hace que pues aumente la frecuencia cardíaca. Esta a su vez aumenta el consumo de oxígeno miocárdico, lo que va a hacer que se aumente el trabajo pulmonar. Esto nos va a aumentar la diferencia arteriovenosa de oxígeno, llevando a una disminución de la extracción de oxígeno. Esta disminución de la extracción de oxígeno nos lleva a una disminución del aporte de oxígeno tanto a los tejidos como a los órganos, produciendo una dificultad respiratoria en la paciente, generando una alteración en la ejecución de la prueba, disminuyendo el VO2 máximo. Por otro lado, tenemos que por la pandemia que estamos viviendo en este momento, la paciente debe realizar pues cuarentena en casa, lo que hace que disminuya como su realización de actividad física diaria, y esto va a llevar a que se disminuya más la segregación o producción de serotonina y oxitocina, lo que va a verse alterado en la actividad cerebral, y esto nos va a llevar a un aumento de signos y síntomas depresivos, que eso también nos va a llevar a una disminución del VO2. En la siguiente diapositiva explicaremos el análisis de fuerza. Entonces, aquí la paciente tiene una realización de actividades de la vida diaria, o sea, realiza aseo, pues trabaja, cuida al padre, realiza actividades como sacar a la mascota, entre otras actividades, y esto nos genera un aumento en la activación muscular, generando un aumento así en el trabajo muscular, y este nos lleva a un aumento de las fibras musculares, por lo que nos va a llevar a desarrollar hipertrofia. Por otro lado, la paciente tiene una dieta balanceada y rica en aminoácidos, sobre todo en leucina, en alimentos que tengan leucina, y esto hace que se aumenten las células musculares, llevando a hipertrofia muscular, y esta hipertrofia muscular es la que nos va a ayudar a que se aumente la fuerza muscular.